¿Qué tal, queridos alumnos? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, como habíamos visto en la clase, en la última clase, eh, les voy a compartir un pequeño análisis de cómo debe realizarse el cálculo de las exoneraciones para personas de la tercera edad y para personas con discapacidad, que fue una de las últimas exoneraciones que vimos el día miércoles. En ese sentido, pues voy a compartirles este pequeño Excel que les he creado, donde vamos a eh, realizar ciertas observaciones, ¿ok? Entonces, he puesto, para efectos del ejemplo, he puesto dos ejemplos, ¿sí? O dos actividades económicas, eh, eh, dos actividades económicas. Una o la primera de ellas, la de relación de dependencia, la segunda, libre ejercicio profesional, para que un poco de una vez veamos cómo es el procedimiento del cálculo de impuesto a la renta causado en relación de dependencia y el impuesto a la renta causado en cualquier otra actividad que no sea relación de dependencia, porque la primera de ellas tiene un procedimiento ligeramente diferente, ¿ok? Entonces, primero vamos a hacer un escenario donde no aplican ninguna exoneración y luego hacemos el mismo escenario aplicando la exoneración para que ustedes vean el impacto. Ok, ¿qué pasa? ¿Qué pasa respecto a ingresos bajo relación de dependencia? ¿No? La ley, en el artículo 17, como ustedes pueden ver aquí, la ley establece que para quienes laboramos en relación de dependencia, ¿verdad? Para quienes laboramos en relación de dependencia, vamos a tener como ingresos, nuestra base imponible va a estar constituida por los ingresos ordinarios o extraordinarios que se encuentren sometidos al impuesto y menos el aporte personal al IES. No hay más. Es decir, mi sueldo y salario más otro ingreso eh, extraordinario menos el impuesto, perdón dicho, mejor dicho, perdón, menos el aporte personal al IES. Por su parte, el reglamento establece algo interesante, ¿no? Y le voy a subrayar, ¿verdad? Voy a subrayar un poco para que ustedes vean aquí. Se van a sumar todas las remuneraciones, ¿verdad? Se van a sumar todas las remuneraciones que correspondan al trabajador, excepto el decimotercer y decimocuarto sueldo. Obviamente, ¿por qué? Porque esos ingresos que percibimos en relación de dependencia son ingresos exentos, ¿sí? Excepto la decimotercera y decimocuarta remuneración. Y vamos a proyectar para todo el ejercicio económico y se va a descontar, ¿verdad? Lo que dice aquí esta partecita del reglamento, el valor de aporte individual al seguro social. Y también en el reglamento se amplía un poquito y dice que se deduce también la exoneración por tercera edad o por discapacidad. ¿Sí? Entonces, en este sentido, la norma es bastante clara respecto a lo que se puede descontar y lo que no se puede descontar en relación de dependencia. Entonces, para calcular la base imponible, vamos a tener los siguientes datos, ¿no? Entonces, una persona, el señor Luis Guerrero, tiene 60 años de edad, no es tercera edad porque es 65, a partir de 65, y no dice que es discapacitado. Y trabaja en una empresa como ingeniero en sistemas y percibe un sueldo mensual de $1.500. Es un ingreso grabado, ¿verdad? Es un ingreso grabado porque no está en el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Adicionalmente dice que recibe un bono de productividad trimestralmente de manera trimestral, $300 grabado también, porque la respuesta más sencilla no está en el artículo 9 de la ley. En el artículo 9 de la ley que habla de las exoneraciones, no dice que los bonos de productividad estén exentos. Por lo tanto,
son grabados. En abril del 2025 recibió utilidades del año 2024 por $24.500. Ese ingreso también es grabado con el impuesto a la renta. Profesor, ¿tiene algo que ver que sean ingresos que provengan de un resultado del 2024? No, no tiene nada que ver. La ley tributaria establece en el año en el que usted recibe los ingresos de enero a diciembre de cada año, en ese año usted va a computar los ingresos como grabados o exentos, independientemente que provengan de años anteriores. Un ejemplo de esos, las utilidades que reciben los trabajadores en relación de dependencia. Otro ejemplo, ¿qué pasa si la compañía me tiene atrasados sueldos y salarios del 2023 y 2024 y recién me los paga ahora en el 2025? Ingreso grabado para ahora el 2025, ¿ok? Lo mismo si existe, por ejemplo, una demanda. Yo demandé por un no pago de horas extras del 2022 y recién ahora, 2025, se produce el pago, es ingreso grabado del 2025. Y adicionalmente, pues ustedes conocen eh, que también se paga el decimotercero y decimocuarto sueldo, ¿verdad? Decimotercero y decimocuarto sueldo, y por el contrario, esos valores va a ser exentos del impuesto a la renta. ¿Por qué razón? Porque en ambos casos, o mejor dicho, ambos rubros, están eh, considerados dentro del famoso artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Entonces, ahí, para que vean ustedes un poco la importancia de poder eh, observar y conocer lo que diga la norma para cada caso en particular. ¿De acuerdo? Entonces, esos han sido los ingresos que esta persona ha recibido en el 2025. ¿Sí? Ahora, en relación de dependencia, mucho ojo, el cálculo lo realiza el patrono. El cálculo lo realiza el patrono. Entonces, el patrono va a calcular desde febrero, va a hacer los cálculos desde febrero y él va a decir, ok, proyectarse en el año, ¿verdad? Lo siguiente, $1.500 mensuales por 12 meses. Ese bono de productividad lo recibe trimestralmente, es decir, lo va a recibir 4 veces en el año, ¿sí? Y aparte, pues va a recibir un ingreso adicional en abril por concepto de utilidades. Profesor, si estamos hablando que estos ingresos yo los voy a recibir o los voy a calcular, perdón, como patrono a inicios de año, ¿yo cómo sé que cada 3 meses voy a recibir un bono? Por un lado. Segundo, ¿cómo sé que en abril va a recibir las utilidades? Si bien es cierto, por ejemplo, para el tema de bonos, eso debería estar en un contrato que se le va a reconocer a los empleados o a los supervisores un bono por productividad, eso debe estar en el contrato. Y también el tema de las utilidades, como segundo punto, la empresa más o menos para febrero de cada año ya debe tener la data del año anterior en cuanto a su estado de resultado final. Entonces, sí se puede hacer esa proyección de cuánto más o menos va a percibir en el año. Esa es la primera alternativa. La segunda alternativa sería solo de calcularle sobre los 12 eh, meses el ingreso de sueldo y salario por los 11 meses que también está en un contrato y de pronto actualizarle los cálculos cada trimestre que está obteniendo $300 más y actualizarle en abril 2025 cuando ha recibido 24.500 de eh, utilidades. ¿Ok? Puede darse esos casos, ¿sí? Ya depende cómo el patrono se maneja internamente. Ahora, aquí lo importante es reconocer que estamos calculando los ingresos grabados. Y ahí, como está debidamente formulado, es sueldos y salarios más los cuatro
bonos que reciba el año y más las utilidades que recibe el año pasado. Son ingresos grabados. Los gastos deducibles. ¿Qué dice la norma respecto a gastos deducibles? Regresamos al artículo 17. Yo le voy a descontar el aporte personal al IES. Yo le voy a descontar el aporte personal al IES. ¿Sí? Menos el valor del aporte personal al IES. Entonces, dicho eso, obviamente hay que calcular, el siguiente paso es cuánto es ese aporte personal al IES. ¿Y sobre qué monto yo lo voy a calcular? Es el 9,45 por los 12 meses de sueldo y ese bono de productividad, como es un pago recurrente, también forma parte de la materia grabada del IES. Entonces, sobre esos dos rubros, yo voy a calcularle el aporte personal del IES pagado por ese ingreso ordinario o ingreso extraordinario. Nosotros, de hecho, aquí podríamos añadirle, ¿verdad? Este sueldo mensual, esto va a ser un ingreso ordinario, ¿verdad? Este bono de productividad extraordinario, ¿sí? Y lo mismo para el tema de la eh, las utilidades. Ahora, de hecho, si en el contrato está que trimestralmente va a estar detallado, incluso hasta lo podríamos catalogar como ordinario, pero eso ya no es tan importante a efectos tributarios, sino eso ya cae un poco más en el tema de definiciones laborales. Pero tributariamente este es el procedimiento. Primero, repito, calcular la totalidad de ingresos grabados, 43.700. Segundo, calcular el gasto deducible bajo relación de dependencia. ¿Cuál es el gasto deducible para relación de dependencia? ¿Verdad? El gasto deducible para relación de dependencia es el aporte personal, no hay más. Dicho eso, calculamos la base imponible, como ustedes pueden darse cuenta aquí, que vendría a ser ingresos grabados menos gasto deducible. ¿Sí? Entonces nuestra base imponible viene a ser ingresos grabados menos gastos deducibles. Y ahí tenemos la base imponible. Este procedimiento, otra vez hago énfasis, lo realiza el patrono. Quienes trabajamos en relación de dependencia, nos dedicamos solo a trabajar, solo a trabajar. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros vamos, cumplimos nuestras 8 horas de trabajo y listo. El patrono, como es el que nos paga, es el obligado a hacer este cálculo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Vámonos al reglamento. Dice, para saber cuánto le debo retener, porque esto es importante, queridos alumnos, yo debo reconocer que le estoy pagando a mi empleado un ingreso grabado. Entonces, dice la norma, si es un ingreso grabado y yo soy agente de retención, debo retener en relación de dependencia. Los empleadores efectuarán, miren, no es si quiero o no quiero. Los empleadores efectuarán la retención en la fuente de forma mensual a sus trabajadores. Para ello suman todas las remuneraciones menos el 13º y 14º sueldo. Si ustedes se dan cuenta, en ingresos grabados solo hemos sumado sueldo, bono y vacaciones. Perdón, y utilidades. 13º y 14º sueldo no lo hemos tomado en cuenta porque son exentos. Y se descuenta el aporte a la seguridad social. Aquí hemos calculado ingresos menos deducciones, en este caso es seguro social. También vamos a aplicar las deducciones por tercera discapacidad. No la vamos a hacer ahorita, ya mismo le añadimos el cálculo de eh, discapacidad. Vamos a hacer que esta persona es una persona con discapacidad, ¿ok? O de tercera edad. Ahí le cambiamos. Sobre esa base imponible obtenida, ¿sí? Miren aquí, dice clarito, ¿no? Sobre esa base imponible así obtenida, aplicaremos la tarifa contenida en la tabla del impuesto de la renta que está en la Ley de Régimen Tributario Interno. Es esta tabla,
¿sí? Es esta tabla que yo se las he copiado aquí. Y dice, obtendremos el impuesto proyectado a causarse en el ejercicio económico. Es decir, vamos a calcular, por eso lo estoy poniendo aquí entre signos de interrogación, y el impuesto a la renta causado ya lo vamos a calcular con base en esta tabla. Dice, al resultado obtenido le vamos a restar la rebaja por proyección de gastos personales, que ese es otro beneficio que lo vamos a detallar cuando veamos deducciones, que es la siguiente clase. Entonces le restamos la rebaja por proyección de gastos personales y dividimos para 11 meses, con lo que calculamos el valor mensual a retener por concepto de impuesto a la renta. Y ese es el procedimiento. Ese es el procedimiento. ¿De acuerdo? Ese es el procedimiento. Entonces, esta base imponible, que ya la calculamos, como vimos en el recorte, debemos irnos, ¿verdad?, a la tabla del impuesto a la renta. Estos $41.000 caen en este renglón o en este rango donde yo estoy lanzando esta flecha. Esa base imponible cae entre 34.770 y 46.089. Y eso yo lo he ubicado acá para que nos quede más a la mano el rango donde yo estoy cayendo, ¿no? Ese rango dice que sobre la base imponible, perdón, sobre la fracción básica vamos a pagar 2.650 y el excedente va a pagar 20%. Entonces, ¿cómo calculamos ese impuesto a la renta causada? Primero tenemos que calcular cuánto es el valor que está excediendo. El valor que está excediendo mi base imponible respecto al rango donde cae la base imponible, tenemos que restar nuestra base imponible para los 34.770. Nos da 7.115,60. Ese excedente, ¿por cuánto dice este rango que debemos multiplicarlo? Dice que debemos multiplicarlo por el 20%. Entonces procedemos a multiplicar ese excedente por el 20%. ¿Cuánto nos da ese monto? 1.423,12. Ahora vamos a calcular el impuesto sobre la fracción básica. El impuesto sobre la fracción básica, ¿cuánto sería? Este mismo valor que tenemos en la tabla. No hay ningún cálculo que hacer. Dicho eso, ya que tenemos nuestros dos valores principales, ¿qué es lo que vamos a hacer? A calcular nuestro impuesto a la renta causada, que va a ser la sumatoria entre el impuesto a lo que me excedo más el impuesto a la fracción básica. Eso quiere decir que tenemos $4.073,12 el impuesto causado a esta persona por ganar $1.500 mensuales, por ganar añadido $300 cada trimestre y los 24.000 de utilidades. Luego de eso, regresemos a lo que dice el reglamento. Una vez que calculamos la base, aplicamos la tarifa contenida en la tabla. A ese resultado le restamos la rebaja por proyección de gastos personales. Es decir, a lo que acabamos de calcular, a lo que acabamos de calcular, le vamos a restar la rebaja de gastos personales. Le vamos a restar la rebaja de gastos personales. Aquí yo estoy poniendo directamente un valor, ¿sí?, que está acá, está con fórmula. Cuando hablemos de deducciones, les explico pausadamente lo que significa la rebaja. Por el momento, aceptemos como válido este valor y ese es el valor que yo tengo como beneficio adicional. Por lo tanto, si el Estado, este es un beneficio
Si por un lado yo debía pagarle al Estado ecuatoriano 4.073 por ganar toda esa cantidad de dinero, acá yo tengo un beneficio que el Estado ecuatoriano me entrega. Tengo un beneficio que el Estado ecuatoriano me entrega. Por lo tanto, yo lo voy a utilizar, ¿verdad? Si me está dando ese beneficio, pues yo con mucho gusto lo voy a aceptar. ¿Sí? Yo con mucho gusto lo voy a aceptar. Pongámosles otro colorcito aquí, pongámosles este gris bajito para que se pueda diferenciar. Entonces, ahora sí, mi impuesto a la renta a pagar va a ser la diferencia de esos dos valores, tal como lo dice el reglamento. 2.779. ¿Qué dice? Que repitamos lo que dice el reglamento. Entonces, al resultado le rebajamos los gastos personales y dividimos para 11 para determinar el valor mensual a retener. ¿Sí? Entonces, el reglamento dice que esto hay que dividir para 11. Ese impuesto a la renta a pagar para 11, que son, o nos da como resultado, $252,71. Y eso es lo que se conoce, mis queridos alumnos, como retenciones bajo relación de dependencia. Retenciones bajo relación de dependencia. ¿Ok? Repito, nos ha servido un poquito para poder, con un solo ejercicio, explicar algunos temas en particular. Entonces, cada mes, en el rol de pagos de este señor de 60 años, que es ingeniero en sistema, le va a aparecer en el lado derecho del rol, donde están los descuentos, el valor de 252,71 como descuento por concepto de qué? Concepto de impuesto a la renta. Entonces, así como es muy bonito, ¿verdad? Ganar 1.500 al mes, haber ganado $24.500 de utilidades, también es bonito que mensualmente contribuyamos al Estado ecuatoriano por los ingresos que estamos obteniendo. En este caso, el señor, repito, va a recibir su sueldo menos $252,71. Y claro, al final del año, pues, si en cada uno de los meses, desde febrero hasta diciembre, le retienen o le descuentan los 252, al terminar el año, o al finalizar el año, paga el impuesto que tuvo que haberle pagado. ¿Y esto dónde se ve reflejado? En el formulario 107, que es la declaración del impuesto a la renta del empleado. En el formulario 107, que es la declaración del impuesto a la renta del empleado. Y listo. El empleado trabajó los 12 meses del año, el patrono mensualmente le iba pagando sus sueldos y el patrono mes a mes le hizo el descuento de impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Ahora, esta misma consideración vamos a hacerla incluyendo el beneficio de tercera edad. Vamos primero por tercera edad. Entonces aquí le vamos a poner relación de dependencia, tercera edad. Tercera edad. Listo, entonces ahora esta persona no tiene 60 años, sino es que tiene 66 años de edad. ¿Ok? ¿Qué decía o qué dice la ley, verdad, en el tema de las exoneraciones para tercera edad? Eso lo vamos a volver a revisar, ya se los voy a pegar en el Excel. Numeral 12 del artículo 9. Numeral 12 del artículo 9.
de la Ley de Régimen Tributario Interno. Dice lo siguiente, ¿no? Dice esto de aquí. Numeral 12 del artículo 9 de la ley. Artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, numeral 12, dice esto, que ya lo revisamos el día miércoles. Están exentos los ingresos percibidos por personas mayores de 65 años de edad en un monto equivalente a una fracción básica desgravada. ¿Ok? Entonces, si esta persona está trabajando en relación de dependencia, ¿qué tiene que hacer el patrono? Regresemos al reglamento. Descontar también el beneficio de tercera edad. Descontar a la base imponible el beneficio de tercera edad. Entonces, aquí vamos a mover un poquitito esto. Y aquí le vamos a incluir entonces tercera edad. Y aquí en gastos deducibles vamos a ponerle aporte IES. ¿Sí? Esa partecita no estaba siendo tan específica. Vamos a copiarle también acá. Base imponible aporte IES. Perfecto. Entonces, tercera edad. Dato interesante. Tercera edad. ¿Cuánto va a ser el la rebaja o la exoneración? La rebaja va a ser una fracción básica desgravada, ¿no? Una fracción básica desgravada. ¿Sí? Lo ponemos aquí, una fracción básica desgravada. Entonces, en la tabla, según la tabla, ¿cuánto es la fracción básica del año 2025? Aquí lo tenemos, ¿no? $12,081. $12,081. Y ahora sí, ya tenemos eh, los componentes para calcular, ahora sí, la nueva base imponible. Vamos a ponerle aquí nueva base imponible, ¿sí? Y ahí, ¿cuánto sería nuestro valor? Sería esto, ingresos menos IES menos tercera edad. Tenemos 29,804. ¿Sí? 29,804. Con 29,804, según el reglamento, una vez que calculamos la base imponible, tenemos que irnos a la tabla, ¿no? Estos 29,000 caen en este renglón. 26,422, 34,770. Vamos a ir copiando los valores. 26,422. ¿Cuánto pagamos de impuesto a la fracción básica? 1,398, dice ese renglón, y acá pagamos el 15%. ¿De acuerdo? Restamos tercera edad, rebaja de tercera edad. 29,000, caemos en este rango. Por lo tanto, primero calculo mi excedente, mi base imponible menos la fracción básica del rango donde estoy cayendo, que vendría a ser 3,382. Ese es mi excedente. El rango donde estamos cayendo me dice que cuánto debo pagar por ese valor, el 15%. Ahí tenemos 507,39. El impuesto a la fracción básica, no calculamos nada, copiamos el impuesto a la fracción básica y ahora va a variar significativamente el impuesto a la renta causada. El impuesto a la renta causada. El impuesto a la renta causada. Y ahora mi impuesto a la renta causado es de 1,905. Comparemos con el caso anterior. Sin tercera edad, mi impuesto causado era $4,073. Y nosotros logramos ver que existe una gran diferencia al momento de ser una persona de tercera edad. ¿De acuerdo? Ahora, ese impuesto a la renta causado, nuevamente, soy tercera edad, soy persona natural, hago uso de mis gastos personales, planteemos la misma rebaja del ejercicio del caso anterior y miren cuánto ahora sí queda
mi impuesto a la renta a pagar, $612. Por lo tanto, mi empleado, si yo fuera esa persona, me debe retener o descontar solo $55.65 de manera mensual en mi rol de pagos. Entonces, para que ustedes vean, queridos alumnos, cómo es el impacto financiero al tener o al no tener una rebaja adicional o una exoneración adicional. En este caso, son exoneraciones enfocadas a personas con, o mejor dicho, son personas que forman parte de un grupo de atención prioritaria, tercera edad y discapacitados, razón por la cual la ley les otorga un beneficio bastante bueno a quienes, obviamente a quienes forman parte de ese grupo, y los que no formamos parte de ese grupo, pues no podemos hacer uso del mismo. ¿Sí? Entonces, eso en relación de dependencia. Vámonos ahora al libre ejercicio profesional. Eh, Libre ejercicio profesional. Y ahora hagamos como si esto fuera 2023 para que ustedes vean un poquito las diferencias también en las bases y en las fracciones básicas, ¿ok? Entonces, a ver, esta persona X, vamos a poner aquí Luis Barragán, trabaja en una universidad como docente y mes a mes factura por las clases impartidas. Eso es una actividad de servicio profesional, ¿sí? Sin lugar a dudas, eso es una actividad de servicio profesional. ¿Cuánto factura mes a mes? $800. Esto obviamente es un ingreso grabado del impuesto a la renta. Otra vez, la respuesta más sencilla, porque no está en el artículo 9 de exoneraciones del impuesto a la renta. Y asumamos que esta persona no trabaja más, o mejor dicho, no tiene otra fuente de trabajo. Entonces, ¿cuántos fueron sus ingresos bajo relación de dependencia en el 2023? Mis 800 por los 12 meses que ha facturado. 9.600. Otra vez, esto es un ingreso grabado. Gastos deducibles en libre ejercicio profesional. Pongámosles un valor menor, pongámosle 3.950,25. ¿Sí? 3.950. Todos están sustentados en comprobantes válidos, ¿verdad? Es decir, que sí son deducibles. Luego revisaremos cuando, repito, cuando vayamos a gastos deducibles, qué es deducible, qué no es deducible. Aquí aceptemos que hay una deducibilidad. Obviamente, a más de estar soportados en comprobantes de venta, deben estar relacionados con la actividad y yo puedo utilizar ese valor de ahí. Entonces, calculo la base imponible, ¿no? La base imponible. Perdón, la base imponible. De hecho, voy a traerles también lo que dice el reglamento respecto a la renta de profesionales. La renta de profesionales. Espérenme un momentito, por favor. Acá está, base imponible. Aquí está, artículo 48 del reglamento. Vamos a copiarle para que ustedes tengan igual en el mismo archivo el soporte. Y en libre ejercicio profesional, aquí tenemos esto, ¿no? Renta neta de la actividad empresarial, de la actividad profesional, perdón. Esto está en el reglamento, artículo 48.
Dice, la renta estará determinada por los ingresos grabados menos las deducciones que tengan relación directa con la profesión. Sencillo, no hay mucho que darle vuelta, ¿verdad? Y en ese caso, pues, perdón, en ese caso, son esos $5.000 que tenemos ahí como deducibles, ¿no? Ahí tenemos como deducibles. Hacerlo un poquito más gruesita, menos aquellos gastos que tengan relación directa con mi actividad económica. Perfecto, entonces base imponible, ingresos menos gastos, nos da 5.649. ¿En qué rango caigo con esa base imponible de 5.649? Nos damos cuenta fácilmente, ¿verdad? Que caemos aquí en el primer rango, ¿no? En bases imponibles de 0 a 11.722. Ahí cae nuestra base imponible, ¿verdad? ¿Cuánto voy a pagar? Cero de impuesto a la renta. Cero de impuesto a la renta porque mi base imponible fue menor a la fracción básica. Entonces, impuesto a la renta causado, $0.00. Y esta persona eh, eh, no tiene impuesto a pagarle al Estado. Sin embargo, ¿a quién le está facturando? Le está facturando a la universidad y las universidades son agentes de retención. Entonces deben retenerle, ¿no? ¿Qué porcentaje de retención se aplica para docentes? Es el 10%. El 10% sobre el ingreso grabado, ¿sí? Entonces, que aquí ya estaba anotado, ¿verdad? Para recordar. ¿Y cuánto es mi retención? 960. En este caso, queridos alumnos, en este caso, al no tener impuesto a la renta causado, pero sí le pagué al Estado ecuatoriano un valor por retención, yo tengo un saldo a favor. Profesor, ¿por qué saldo a favor? ¿Cuánto le debo pagar al Estado? Cero. Yo le debo pagar al Estado cero, completamente cero, porque mis datos o mis cálculos son menores a la fracción básica. Pero me retuvieron, por lo tanto aquí yo tengo un saldo a favor por pago indebido. No debí pagarle al Estado, pero obviamente, como un poco hemos platicado, el agente de retención tiene la obligación de retener. Entonces, ¿cuánto va a ser mi saldo a favor? Los $960 que voy a pedir en devolución. ¿Sí? Ahora, añadámosle, ¿sí? Añadámosle que esta persona ahora es discapacitada. Añadamos que esta persona es discapacitada. Pongamos aquí una linecita y ahora añadamos lo siguiente, ¿no? Ahora asumamos que facture $5.000 mensuales, ¿sí? $5.000 mensuales, ¿sí? Y añadamos aquí que esta persona tiene un grado de discapacidad del 45%. ¿Ok? Le añadimos ese dato a la literatura del ejercicio. Entonces vamos a calcular nuevamente nuestros ingresos en libre ejercicio profesional. Asumamos que tiene el mismo número de gastos, el mismo valor de gastos. Sería esto por 12 meses y va a tener $6.000 de ingresos. Bueno, añadámosles $10.000 más de gastos aquí, ¿ok? Para que guarde un poquito más de realidad económica. Tiene sustentado en comprobantes de venta $13.950 como gastos de su actividad profesional. El resto se mantiene igual. ¿Cuánto sería su base imponible? Su base imponible sería este valor menos mi gasto de la actividad.
0,49,75. ¿Sí? Traigamos acá nuestra tabla y nosotros aquí vemos que vamos a tener la siguiente información. ¿Sí? Vamos a pegar aquí. ¿Cuánto sería nuestro impuesto a la renta causado? Con $46.000 caemos en, si es año 2023, caemos en este rango que está aquí, que va de 44.721 a 59.000. Entonces la fracción básica va a ser 44.721, el exceso va a ser 59.537. El impuesto a la fracción básica va a ser 4.768 y el impuesto excedente va a ser el 25%. ¿De acuerdo? Y así va a ser la base imponible de esta persona. Ok, traigamos nuevamente lo que dice eh, la norma respecto a, ¿sí?, el beneficio, en este caso de personas con discapacidad, hasta un monto del doble de la fracción básica, ¿no? Hasta un monto el doble de la fracción básica, ¿sí? Había olvidado hacer la copia. Discapacidad. Ya, ok. Ahí luego les arreglo la tercera hoja, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Como esto no es relación de dependencia, sino es que una prestación de servicios, esta persona va, da la clase, finaliza el mes, emite la factura y la universidad le paga. Cada vez que le vaya a pagar la universidad le va a descontar el 10%, ¿verdad? Por el valor que le haya facturado. Entonces, al final del año, esta persona ya tiene $6.000 de impuesto pagado vía retención de impuestos. ¿Ok? Pero aquí la universidad no le hace la declaración al profesor así como lo hicimos en relación de dependencia, porque aquí es libre ejercicio profesional. A esta persona, a este docente le corresponde facturar de enero a diciembre y en marzo del siguiente año subir su propia declaración. En esa declaración, él va a añadir la rebaja por, por persona con discapacidad. ¿Ok? A él le va a corresponder realizar su declaración con base en los datos de su actividad y considerar dentro de esos datos la rebaja por discapacidad. Esa es otra de las diferencias que existe entre relación de dependencia y cualquier otra actividad. Entonces, listo. Como es una persona con discapacidad, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿cuál va a ser el cambio que le vamos a dar? ¿Verdad? O la información adicional es que aquí vamos a calcular la rebaja por discapacidad antes de calcular la base imponible. ¿Sí? Antes de calcular la base imponible. ¿Y qué nos dice el reglamento de personas con discapacidad? ¿Verdad? Lo vamos a dejar aquí un poquito más grandecito. Dice lo siguiente, ¿no? Los beneficios tributarios de la exoneración del impuesto a la renta para personas con discapacidad se aplicarán de manera proporcional de acuerdo al grado de discapacidad. ¿Cuánto habíamos indicado que esta persona tenía de discapacidad? 45%. 45%. Esta persona tenía un grado de discapacidad del 45%. Entonces, nos vamos al reglamento de discapacidades y si esta persona tiene 45% de discapacidad, le aplica un beneficio del 60% de dicho beneficio.
Entonces, en este caso sería el 60% de dos fracciones básicas. El 60% de dos fracciones básicas. Entonces, la rebaja de discapacidad sería ese 60% por dos fracciones básicas. ¿Cuánto era la fracción básica del año 2023? 11.722. Entonces, miren, esta persona ahora va a tener una rebaja de $14.066. Entonces, claro, aquí sí le va a cambiar muchísimo también su base imponible. Su base imponible. Ahora va a ser su base imponible $31.983. $31.983. Ya con esa fracción básica cambiamos también muchísimo de rango. Cambiamos muchísimo de rango, ¿verdad? Entonces ahora mi rango sería 25.638, mi primera fracción, el exceso de 33.738, voy a pagar 1.356 y aquí voy a pagar el 15%. ¿Ok? Entonces miren, con ingresos pequeñitos no causé impuesto. Si le subimos a 5.000 mensuales, íbamos a caer en un renglón donde al menos íbamos a pagar $4.768 y más. Pero como es persona en la tercera, es persona con discapacidad, incluimos este beneficio tributario, ¿verdad? Incluimos este beneficio tributario para que esta persona goce del mismo y se pueda beneficiar, o darle la redundancia, del pago menor de un impuesto a la renta. Entonces, ahora sí, mi base imponible, repito, ingresos, menos gasto deducible, menos rebaja por discapacidad, base imponible 31.000. Con esa base imponible de 31.000, ahora calculemos nuestro impuesto a la renta causado. ¿Sí? Lo podemos hacer de manera directa o lo hacemos como hemos venido calculando, ¿sí? En o apliquemos el procedimiento así como en esta partecita, ¿no? Entonces vamos a poner un poquito más acá. ¿Y cuál va a ser mi impuesto a la renta causada? Mi excedente va a ser mi fracción básica, mi base imponible, menos los 25.600. Entonces, esa fracción básica yo la voy, o ese excedente, perdón, lo voy a multiplicar por el 15%. ¿Cuánto va a ser el impuesto sobre la fracción básica? Este monto. Y ahí yo tengo un impuesto causado de 2.307,80. ¿Sí? 2.307,80. Es decir, voy a pagar un poco menos, ¿sí? Por el hecho de añadirle la rebaja por discapacidad a la base imponible. Y claro, también tiene derecho esta persona a una rebaja por gastos personales. Vamos a utilizar la misma rebaja de gastos personales que el ejercicio anterior. Entonces, esta persona con discapacidad termina pagándole al Estado $1.000, $1.014 con 54 centavos. Ojo, entonces, no es que las personas con discapacidad o las personas de tercera edad, no es que no paguen el impuesto a la renta. Sí lo pagan, solo que tienen un beneficio adicional. ¿Qué hubiese pasado? Miren, vamos a copiar aquí otra vez para que ustedes vean la diferencia. Con este nuevo escenario de que la persona gana ahora 5.000 mensuales. ¿Sí? Aquí era 60.000, ¿verdad? Lo que factura por 12 su gasto deducible y no tenía rebaja con discapacidad.
Ahora, claro, su base imponible era 46 y con 46 el impuesto a la renta causado es diferente. El impuesto a la renta causado es diferente. No, con 46 caemos en un rango, en dos rangos más abajo. Caemos en este rango. Entonces aquí el impuesto a la renta causado era mi base imponible, aquí lo voy a hacer de manera directa, menos 44,721, que es la base imponible, a eso lo multiplico por el 25% y a eso le sumo la fracción, el impuesto a la fracción excedente. Voy a pagar $5,100, ¿no? Voy a pagar $5,100, que si nosotros la calculamos con los 1014 es una diferencia abismal, ¿no? Igual, para que no se vayan a perder o confundir, vamos igual también a copiar esta tablita y le ponemos los valores que corresponden, ¿no? Caemos en 44,721, el excedente es hasta 59,537, 4,768 es la fracción básica y aquí es el 25%, ¿sí? Entonces, para que ustedes vean, hacerlo paso a paso, ¿verdad? ¿Cuánto es el excedente? Es mi base imponible menos esto, eso. Ahora el impuesto a ese excedente es el 25%, el causado es esto, y aquí salen los mismos 5,100,19 que habíamos calculado, ¿sí? Entonces, miren la diferencia, ¿no? Si yo no fuese discapacitado y llego a tener un ingreso mensual de $5,000, es decir, 60,000 al año, yo le tengo que pagar al Estado $5,100. Miren, miren, miren el punto, ¿no? ¿Cuánto gana la persona? 5,000 al mes. Si no fuese discapacitado y no tuviera ninguna rebaja, él debe pagarle al Estado un mes de sueldo y un poquitito más. ¿Sí se dan cuenta? Gana o factura 5,000 al mes, diríamos, wow, súper chévere, ¿no? Ganar $5,000 al mes o facturar $5,000 al mes, pero también es bien bonito el impuesto causado que yo vaya a tener, ¿no? Es básicamente trabajar un mes para pagarle, o mejor dicho, trabajar gratis un mes porque ese dinero se lo lleva el Estado por concepto de impuesto a la renta de personas naturales. ¿Sí? Claro, eso es lo que yo estoy causando. Termino pagando 3,806 porque aparte tengo una rebaja que es ese gasto personal. ¿Se acuerdan que en el día miércoles hablábamos de que estos beneficios tributarios, ingresos exentos o deducciones constituyen sacrificios fiscales que hace el Ecuador? En este caso, el Estado deja de recaudar $1,293 por el beneficio de gastos personales y le dice a esta persona, págame la diferencia. En este caso, 3,806. Entonces, aquí lo interesante, para ya culminar con este pequeño video, es que nosotros podamos comparar, ¿no? Podamos comparar estos valores, ¿sí? Podamos comparar estos valores, ¿sí? Podamos comparar estos valores, ¿sí? De los impuestos a la renta, ay no, perdón, acá estos son los impuestos a la renta causados, ¿sí? Con y sin beneficio, ¿no? Estos impuestos causados, con y sin beneficio, ¿no? Aquí de 5,000 sin beneficio a 2,307 con el beneficio de la discapacidad. Y lo mismo, ¿verdad? Comparemos el impuesto a la renta a pagar sin ese beneficio, ¿sí? Y lo vamos a, perdón, lo vamos a comparar con el impuesto a la renta a pagar
que tenemos por el tema, o mejor dicho, con la rebaja del impuesto de la rebaja de discapacidad en el impuesto a la renta. Entonces, son datos muy interesantes, muy eh, dinámicos y son pequeños procesos que debemos tomarlos en cuenta y luego, pues obviamente ya mediante talleres en clase vamos a seguir practicando este tema. Lo importante, queridos alumnos, entonces es que vayan revisando estas dos exoneraciones y vamos a continuar, ¿verdad? En clase con otros ejercicios para que ustedes vayan afianzándose en el uso de los beneficios. Gracias por la atención, queridos alumnos. Pasen bien.